Cuando tenemos hambre, vamos a un mercado, a una feria, a un supermercado y compramos algo para comer. Por ejemplo, un alfajor. Y en una acción tan simple como esta, es muy fácil dar por sentado y olvidar todo lo que se esconde detrás. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde las plantaciones de petróleo en Arabia Saudita con las que se va a hacer el plástico del envoltorio, hasta los trabajadores de la fábrica donde van a juntar la galleta con el dulce de leche, pasando por la fábrica de chocolate que transformó el cacao y le introdujo químicos para que tenga un sabor más apetecible y conservantes para que aguante los trayectos que iba a tener que hacer hasta el país donde vos vivas, se esconde la que a mi parecer es la teoría más importante de la ciencia económica. Y es por eso que hoy vamos a desentrañar e investigar la teoría del cálculo económico. Ahora, para poder comprender perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de cálculo económico, es necesario primero introducir conceptos sencillos pero elementales para entender lo que Mises planteó en la que, a mi parecer, es uno de los mejores libros sobre economía, que es de Ludwig von Mises. Aquí es donde se desarrollan todos los conceptos fundamentales para entender el cálculo económico, y es lo que vamos a ver ahora mismo. En primer lugar, es necesario entender lo que es la acción humana y lo que son los fines. Y a decir verdad no es muy complicado, a decir verdad no es muy difícil. En un principio, la acción humana no es un concepto complejo, es acción y humana. Todo el mundo sabe lo que es la acción, no hace falta que venga yo a explicar qué es la acción. El tema está cuando la adjetivamos con el adjetivo de humana, valga la redundancia. Bueno, ¿qué cualidad tiene que tener una acción para ser humana? Y esto la verdad es muy sencillo. Toda aquella acción que sea hecha de forma consciente en arreglo a mejorar la situación de la persona que actúa a una más satisfactoria es una acción humana. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Voy a poner un ejemplo bien tonto, ¿no? Para poder comprender lo que estoy hablando. Supongamos que a mí ahora mismo me da un espasmo y me corto la garganta. Bueno, eso no sería una acción humana. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no fue una acción consciente, fue un espasmo. Y en segundo lugar, no mejoré mi situación porque me suicidé y no era mi intención suicidarme, ojo. Como no era mi intención suicidarme, yo no creo que estando muerto esté en una situación mejor. Matarme no me va a hacer estar mejor, ¿no? O sea que no es una acción humana. Ahora, supongamos que yo soy una persona que sufre de un cuadro mental complicado y decido suicidarme cortándome la garganta. Bueno, esta acción es la misma, pero es humana. ¿Por qué? Porque es consciente, primero. Y segundo, porque subjetivamente, para mi interpretación, y esto es importantísimo porque la acción humana es siempre subjetiva y el beneficio es siempre subjetivo, yo voy a estar en un estado mejor muerto. Por eso me suicido. Por eso me corto la garganta. Entonces, esta acción sí sería humana. Y esto es lo que define todas las acciones humanas. Que a efectos prácticos ustedes me van a decir, bueno, claro, pero todo lo que yo hago es acción humana, porque lo hago conscientemente en arreglo a mejorar mi situación a una más satisfactoria. Implícitamente, cuando hablamos de acción humana, estamos hablando también de dos elementos importantísimos, que son los fines y los medios. Porque yo, cuando actúo, lo hago en arreglo a un fin que quiero conseguir, que es ese fin el que me va a hacer pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria. Y para yo llegar a ese fin, uso medios con los que actúo, con los que procedo a hacer la acción humana. Bueno, en este ejemplo un poco mórbido,
Yo entiendo que es un poco perturbador el ejemplo que di, pero es bueno para que quede claro. En este ejemplo, la acción es el hecho de cortarme la garganta, el fin es mi muerte, y el medio podría ser, por ejemplo, no sé, un bisturí, un cuchillo o una motosierra. Digo, eso no hay mucha... No importa exactamente cuál fue. No necesariamente tiene que haber algún elemento físico como medio. Bien, y hasta ahora esto es muy fácil de comprender. Pero hay un detalle. Necesidades hay muchas. Y últimamente son las necesidades las que nos mueven a nosotros a actuar. Eso también es algo obvio, ¿no? Las necesidades es la que hacen que nosotros actuemos, si no, no actuaríamos. Son los fines, al final del día, son necesidades que queremos complacer, que se transforman en fines, y por eso nosotros después vamos y actuamos para, ¿no?, saciar las necesidades. El tema cuál es, que en el caso particular del ser humano, las necesidades son infinitas. Y los medios son escasos. Entonces nosotros tenemos que priorizar. Tenemos que decir, bueno, mira, esta la prefiero antes que esta. Entonces se da algo muy interesante en el cerebro, que es que hacemos una escala valorativa con todas las necesidades que tenemos. Y en arreglo a esta escala valorativa, en arreglo a este orden, del cual vamos a detallar un poquito más inmediatamente, nosotros elegimos la acción. Yo, por ejemplo, tengo dos necesidades, ¿no? Una es la de comer, porque hace 2 semanas que no como, y otra es la de comprarme un lápiz, porque no tengo. Claro, en mi escala de necesidades va a estar primero comer, y primero voy a comer y después voy a comprarme el lápiz, ¿no? Porque una está primero que la otra. Y acá, en esto que acabo de decir, que una está primero que la otra, estoy dando por implícito un concepto elemental que tienen que entender. Que es elemental. En el cerebro humano, en nuestra mente, nuestra escala de necesidades están ordenadas por preferencias. O sea, prefiero esta antes que esta, antes que esta, antes que esta, antes que esta. Y este orden que yo estoy diciendo es ordinal. ¿A qué me refiero con esto de ordinal? Muy sencillo. Que está puesto en orden de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo y noveno, y así hasta el infinito. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque es importante entender esto para entender que nuestras necesidades, nuestras preferencias no son exactas. No son exactas. No es que yo diga, no es que yo tenga 4 unidades de necesidad de comida y 2 unidades de necesidad de lápiz. Entonces por eso, como la comida es más grande que el lápiz, bueno, voy a comer y no a comprar un lápiz. No es así. Yo solamente sé que prefiero comer antes que conseguir un lápiz. No tengo nivel de exactitud. Es imposible. No existe ser humano en la Tierra que pueda medir unitariamente, exactamente, cuánto prefiere algo. Lo cierto es que para satisfacer nuestras necesidades y para concretar nuestros fines, es muy difícil hacerlo solo. Es muy difícil hacerlo solo. Y de hecho, si hay algo que puso al ser humano en la cima de la cadena alimenticia, es justamente la capacidad de la cooperación social. Entonces, claro, es muy normal, ¿entendés? Es muy intuitivo decir, bueno, si tenés necesidades, bueno, todo el mundo tiene necesidades y todo el mundo tiene fines a los que alcanzar. Bueno, me parecería bastante normal que los seres humanos cooperen entre sí para conseguir cosas mutuamente. Tiene sentido. Y es acá donde nace la maravilla más grande de la acción humana, que es el intercambio. Que vamos a hacer una definición formal de intercambio, para estar claros. Este es un espacio formal, así que vamos a explicar formalmente qué es el intercambio. Y yo lo voy a desarrollar. Cuando dos individuos tienen necesidades que pueden saciarse mutuamente, se da el intercambio. O sea, el intercambio es la concreción mutua de necesidades entre dos individuos. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Estoy yo y está Milton. Milton es tornero. Yo soy... yo no soy nadie. ¿Cuál es el tema? Que no soy nadie, pero tengo algo que Milton quiere, que es un tornillo. Porque, de vuelta, él es tornero. Y él tiene algo que yo quiero, que es una húngara.
yo soy una persona que, bueno, le gusta mucho consumir húngaras, entonces, y justo tengo hambre. Entonces, tenemos necesidades cruzadas. Yo necesito una húngara y Milton, que es tornero, necesita un tornillo. Entonces, cuando existe esta compatibilidad de necesidades, y no solo esto, no solo esto, y además, la pérdida que van a hacer de la transacción, porque claro, yo voy a perder un tornillo y Milton va a perder una húngara. Y si la pérdida es menor que la ganancia, ¿no?, de obtener, de que yo obtenga una húngara y que él obtenga un tornillo, bueno, si esa diferencia es positiva, se va a dar el intercambio. Es muy importante entender estas tonterías que decimos, esto es intuitivo, esto es algo tonto, lo hago todos los días. Bueno, está bien, pero hay que entenderlo al ras para ver, porque si no uno cae en ideologías erróneas, que es lo que pasa mucho. Entonces, se da el intercambio. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en la vida real, intercambios hay infinitos y no se dan solamente por una concreción casual de que yo necesito esto y vos necesitas esto, y relativamente para nosotros es más o menos lo mismo. Lo cierto es que para poder comparar las preferencias de todos los individuos, o sea, para poder comparar, pues claro, yo cuando quiero intercambiar, digo, no, es poco cómodo intercambiar solamente con las personas con las que tengo, ¿entendés? Todas esas casualidades. Decir, bueno, mirá, yo tengo algo que vos necesitas y eso que vos necesitas es, yo también lo necesito y la ganancia es mayor a la pérdida. Bueno, es complicado, la verdad que es complicado. Entonces, frente a esto, existe la necesidad, por un tema de facilidad y de flexibilidad, de que se puedan comparar las preferencias de las personas de forma cardinal. ¿Qué significa esto? Bueno, cardinal son los números de toda la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que la diferencia que tienen con los números ordinales, que los nombramos hace un rato, es muy sencilla. Y es que los números cardinales se pueden comparar entre sí. Yo con números cardinales no solo puedo decir que el 2 es mayor que el 1, sino puedo decir que el 2 es 2 veces mayor que el 1. Y es esta diferencia crucial la que nos permite a nosotros comparar preferencias de las personas, ¿no? Y que es necesario, porque es necesario para poder concretar intercambios entre todo el mundo, porque si no sería muy difícil. Y bueno, y tú te vas a decir, bueno, pero ¿cómo se consigue esto si nosotros establecimos hace unos minutos que las necesidades, que en nuestra mente, las preferencias y las necesidades están puestas de forma ordinal? ¿Cómo hacemos eso para pasarlo a un mundo cardinal? Bueno, es acá donde aparece, yo creo, la pieza elemental para poder comprender lo que es el cálculo económico. Los precios. Sin entrar a detalle de por qué existen los precios, su origen, quizás algún día lo haga, pero sin entrar a detalle de eso, que no es el fin de este presente trabajo, y además no es necesario para entender esto, voy a definir qué son los precios y por qué nos facilitan la vida. Una definición formal de precios. Los precios son valores numéricos cardinales que recopilan intercambios económicos pasados. Bueno, pero ¿qué mierda significa esto? Bueno, muy fácil, muy fácil. Son números cardinales, ya explicamos lo que son. Son números, ¿no? O puede ser esto, son números que nacen, aparecen de el proceso que hubo de un montón de intercambios a lo largo de la historia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, tengo acá una cinta, ¿no? Una cinta. Yo no voy a poner, para que ustedes entiendan lo profundo que es esto, una cinta. Supongamos que esta cinta vale 5 bolsas de arroz. Que de hecho fue una unidad de precios que se usó en el imperio de Corea, ¿no? Por mucho tiempo, en la Edad Media. Entonces, esto vale 5 bolsas de arroz. ¿Qué significa esto? Hubieron intercambios históricos en los cuales la gente dijo, bueno, mirá, yo la verdad te voy a dar 4 bolsas de arroz y vos me vas a dar esto. Después vino otra persona que lograba más y le dijo, bueno, no, yo estoy dispuesto a darte 6 bolsas de arroz y dame la cinta. Y bueno, y así fue pasando un montón. Estaba el mercader que vendía esta cinta, fue, bueno, variando los precios, hasta que en algún momento llegó más o menos a un nivel estable,
en el cual esto vale 3 bolsas de arroz. ¿Esto significa que en el cerebro de las personas esto valga 3 bolsas de arroz? No, porque de nuevo, nuestras preferencias no son cardinales, no son números exactos. Pero a efectos prácticos, en el intercambio, producto de las personas que intercambiaron esta cinta, nació un precio, nació un número que compara las valoraciones de todas las personas. Ojo, de todas las personas de ese lugar donde yo compré esto, ¿no? Estamos de acuerdo. Que es 3 bolsas de arroz. No se olviden del ejemplo que hablamos hoy. Hoy hablamos del alfajor y de todo el trabajo que llevaba detrás el alfajor. La extracción de petróleo en Arabia Saudita, la fábrica de chocolate donde agarran el cacao, lo abren, le sacan lo de adentro, lo queman, lo cocinan un rato, después lo muelen, lo transforman en una pasta y todo eso, y después eso le meten químicos, le meten conservantes, que para eso hubieron científicos que estudiaron años. O sea, fíjense el nivel de coordinación que hay acá y de cooperación que hay acá. Que, los tipos estudiaron con profesores de universidades de Europa para poder idear químicos y hacer conservantes para que el producto llegue a tu país de mierda. Para que te llegue a vos, que no sos nadie. Bueno, o sea, hay un nivel de cooperación social bestial. Bestial, que solamente se consigue por medio del intercambio. Porque es lo que hace que todos salgan beneficiados. Porque el intercambio no se da si no salen todos beneficiados. Y todos se lo tienen que grabar a fuego. El intercambio existe porque todos los integrantes del mismo salen beneficiados. El tema es que todo esto se pudo dar porque las personas, tanto desde el dueño de la planta de petróleo hasta los trabajadores que trabajan en las máquinas que extraen petróleo, pasando por la persona que conducía el camión que trajo las cajas con alfajores que llegó al kiosco donde vos fuiste a comprar alfajor. Todas esas personas calcularon económicamente. Ojo, consciente o subconscientemente. Hicieron cálculo económico basándose en qué, en los precios. En los precios. Porque todo lo que está en este gran mundo que se esconde detrás del alfajor es todo un esquema de precios. Y todo eso funciona porque todos pudieron calcular. Porque el trabajador que venía en el camión calculó y dijo, bueno, no, yo voy a ganar tanta cantidad de plata por hacer este trabajo. Entonces, como el beneficio dinerario va a ser mayor al del trabajo, voy a hacer este intercambio, ¿no? Intercambio trabajo por dinero. Y coordino socialmente con mi empleador, que es el dueño de la fábrica, para traer las cajas con alfajores hasta este kiosco. Asimismo, la que atiende el kiosco hizo el mismo cálculo económico, decir, bueno, no, yo compro tal cantidad de alfajores que me va a costar tanta cantidad de monedas. Y ya les digo, pocos ejemplos muy arcaicos porque no quiero que se abstraigan con la idea de moneda actual. Porque esto es trascendental. Los precios son algo trascendental. Hace miles de años que acompañan al ser humano. Hace miles de años que el ser humano maneja precios. ¿Se entiende? Hace miles de años que el ser humano calcula económicamente y hace cálculo económico. Porque casi que no podría existir una sociedad funcional sin cooperación social, que ya dijimos que está motivada principalmente por el cálculo económico, por el intercambio. Así que bueno, frente a esto tenemos que los precios nos permiten numerar los diferentes medios que hay en el planeta para conseguir fines. Nos permiten ponerle un número que más o menos refleja las preferencias de la gente que estuvo interesada en ese medio. Y que con estos precios nosotros podemos calcular a futuro. Podemos calcular ahora a presente o calcular a futuro. De hecho pasa mucho. Porque los precios, fíjense lo amplio que son los precios. Los precios están no solo en cosas que uno puede tocar, y no solo en servicios, y no solo en cosas de ahora, sino en cosas del futuro. Existen precios de cosas del futuro, de cosas que no existen. Pero como existe también el ser humano le gusta pensar a futuro y planear el futuro, bueno, el futuro también tiene un valor. Y todo lo que tenga valor subjetivo para el ser humano va a tener un precio. Si es que hay gente que está dispuesta a intercambiarlo, ¿no? Obviamente.
Pero todo lo que tenga valor para ese... Por eso el límite que hay para los precios es el límite de la imaginación humana, de lo que el ser humano pueda valorar. Y es gracias a eso que hemos logrado llegar a donde llegamos como especie. Que sin el cálculo económico no existiría la economía. No existiría la economía. Y cuando me refiero a no existiría la economía, me refiero a que no existiría la cooperación social como la conocemos ahora. No existiría la cooperación entre todos los seres humanos como existe ahora. Porque es el cálculo económico el que nos motiva y nos permite conectar cosas tan distantes como la extracción de petróleo en el Golfo Pérsico y una kiosquera de mi barrio. ¿Se entiende el nivel, no? Todo esto se consigue, usted me va a decir, por el capitalismo. Sí, obviamente que por el capitalismo, pero antes del capitalismo está el cálculo económico. No existe economía sin cálculo económico. Y no existe prosperidad en el ser humano si antes no existe la economía. Todos aquellos sistemas económicos que no tienen cálculo económico están destinados necesariamente al fracaso. Y con esto me refiero, obvio y por supuesto, al comunismo. El comunismo falla y va a fallar siempre, porque va en contra de una base elemental de la economía, que es el cálculo económico.